Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y bueno, vaya nuestra bienvenida a los invitados que van a participar, que van a ser los protagonistas del debate de hoy, un debate titulado, ya han visto, han leído, Los menores toman las riendas 2. Ustedes recordarán que la semana pasada, con este mismo título, debatíamos sobre todo los espacios de los adolescentes en sus entornos escolares y también de sus amistades, de sus amigos. Esta semana va a ser sobre todo sobre el ámbito familiar. Van a ser, decía, los protagonistas y les agradecemos su presencia en el Canal 8, doña María José Rodrigo López, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Doña María José, bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña, y tenemos que expresarle nuestro reconocimiento, don Jesús Miguel González Peñuela, presidente del Centro de Estudios de Orientación Familiar de Tenerife. Don Jesús Miguel, bienvenido. Gracias. Y asimismo, pues una cara conocida en este canal, bastante conocida en este canal, la recordarán ustedes, don Juan Carlos Ramos, periodista y padre de familia numerosa. Don Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Siempre bien, en el transcurso del programa vamos a escuchar las declaraciones, o escucharemos las declaraciones de doña Pura Toste, presidenta de FITAPA, y también del profesor de la Universidad de La Laguna, don Máximo Padrón, de Psicología, ¿no? Y en la última parte, como es natural, de la ciudadanía de la calle. Sí queremos recordar, como hacemos en todos los programas, algunas de las señas de identidad de Canal 8. Este canal, que es un canal cuya línea editorial es pluralista, también que el capital, la propiedad de Canal 8 es tinerfeña, canaria, y que somos el segundo canal local más visto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago, sin nocturnidades. Bien, vamos, como sí, siempre les invitamos a que ustedes participen, si así lo desean. Tienen a pie de pantalla en este momento la dirección electrónica, no dejen de comunicarse con nosotros y hagan también aportaciones, expresen sus puntos de vista. Nos interesa el diálogo, nos interesa la controversia, nos interesa el debate. Como es habitual, vamos a escuchar un primer informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos a escuchar ese informe. Una vida llena de comodidades, una obligada larga ausencia diaria de los padres en el hogar y al mismo tiempo un relativo desahogo económico respecto a épocas pasadas han provocado que el niño tenga hoy mucha más libertad y haya descubierto a su alcance la posibilidad de hacerse con mayor cota de poder que la que tenía hasta hace pocos años. El pequeño ha aprovechado el tirón y se ha convertido generalmente en un ser caprichoso por naturaleza, que conoce los modos para hacerse con todo y acabar, en ocasiones, con la paciencia de todos. Escudados en las nuevas reglas que marca la legislación del menor, las hay que manejan incluso información sobre los límites legales que no pueden sobrepasar sus padres y la utilizan para defenderse ante ellos por medio de amenazas. El posible sentimiento de culpabilidad de los progenitores por no poder ejercer debidamente el rol familiar por motivos laborales hace que se muestren más propensos a caer en las piadosas trampas que les tienden sus pequeños. De este modo, acceden a todos y cuantos deseos les hagan llegar por las buenas o por vías poco adecuadas. Si anteriormente un regalo era por regla general fruto de un premio al niño por haber tenido algún logro, en los tiempos que corren, los presentes llegan a manos de los menores por simples berrinches, sin valorar siquiera la necesidad real ni el coste del deseo material, lo que muchos investigadores de la conducta han llegado a definir como la cultura del esfuerzo ha ido perdiendo así valor en la sociedad actual. A los juguetes de siempre, donde se potenciaba la creatividad del menor teniendo que inventar una historia para poder dar vida a sus muñecos, han venido a suplantarlos innumerables aparatos electrónicos, donde la capacidad del ser humano queda al antojo de los de la máquina. Este hecho ha dejado un panorama de casas convertidas en cementerios de juguetes que en un cubo, en una bolsa o en nuevos artilugios inventados expresamente para el efecto, pasan a mejor vida.
Para muchos padres, la justificación de este abastecimiento inútil se basa en la sana intención de dar a sus hijos todo lo que en otro tiempo ellos no pudieron disfrutar. Según la opinión generalizada de los expertos en educación y psicología infantil, un niño que sin ningún tipo de esfuerzo ha llegado a alcanzar sus pequeños objetivos, es normal que luego se comporte de manera caprichosa en todas sus aspiraciones y relaciones dentro y fuera del hogar. La educación en el seno familiar es la que se considera primogenia y fundamental, y está claro que, salvo honrosas excepciones, ha perdido la relevancia que se presuponía. Ciertos padres, también acomodados, han optado por autoconvencerse y transmitir sin tapujos que es la escuela la encargada de guiar las conductas de sus hijos. En esta lucha en el reparto de papeles se encuentra ocupada la sociedad adulta, mientras los menores, a su libre albedrío, se han salido de los límites que tradicionalmente han coartado sus actuaciones. Llegados a este punto, habría que analizar si existen fórmulas para devolver las riendas del menor a sus padres o si, por el contrario, continuará este diciendo sobre todo lo que le concierne. Ha sido el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8 y que da principio, que es el pórtico de este debate. Bien, profesora Rodrigo López, su turno. Bueno, pues siguiendo un poco el título del debate, sí que es verdad que ha llegado el momento del control de los adolescentes, pero bueno, no es la primera vez que los niños intentan o los adolescentes intentan este control, porque de 2 a 4 años, en los primeros años de vida, de 2 a 4 años se da especialmente otro pulso importante a la dominación de los padres cuando empiezan los caprichos, cuando empiezan la reafirmación de esa personalidad incipiente. Ahí es un primer round donde se puede perder o no se puede perder, pero evidentemente la adolescencia es otro momento clave, donde realmente la búsqueda de autonomía, de identidad, de reafirmación que tiene el adolescente, pues les llevan a tener un tirón muy importante de independencia, de capacidad de rebeldía, de oponerse a la norma, todas estas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que quizá hoy en día estamos llevando, o quizá la situación es un poquito más complicada que antes, porque realmente estamos teniendo una adolescencia muy prolongada, que empieza muy pronto y termina muy tarde. Tan pronto que se sabe que la edad, por ejemplo, de menstruación de las chicas está adelantándose, estos son datos biológicos, de última mano, y también se sabe, por la otra parte, por el límite superior, que todo el desarrollo de la mente no se alcanza hacia los 14 o 15 años cuando se pensaba, sino se está ampliando hacia los 19 o 20 años. Es decir, que la biología marca de hecho un espacio más grande de lo que ahora mismo estábamos considerando. Así es que en parte, nuestro sistema mental viene preparado para que haya una adolescencia expandida por delante, por detrás, pero que sitúa a las familias en un pulso continuado durante mucho más tiempo, que empieza antes, que acaba después y que realmente durante mucho más tiempo hay que estar manteniendo ese control y esa necesidad de supervisión. Yo creo que a lo largo del debate tendremos ocasión de abundar más sobre estas ideas. Sin duda, profesora. Don Jesús Miguel González. Adelante. Muy buenas tardes. Yo fundamentalmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho la profesora anteriormente y yo recargaría algo más. La adolescencia yo la vería como una gripe, como algo que hay que pasar, ¿no? Como una especie de sarampión que se pasa, ¿no? Pero para ello, fundamentalmente se va a pasar en función de cómo lo hayamos preparado desde, digámoslo así, desde el momento inicial del nacimiento del chiquillo, esa edad de los 2 y 4 años, reafirmación del niño que empieza con el sí, el no, se reafirma más sus pequeños primeros reafirmaciones, las pataletas esas de los niños que se tiran al suelo en la calle porque no las compra una piruleta, de ahí empieza, ¿no? Entonces, la educación hacia la adolescencia hay que empezarla antes. Indudablemente, esa adolescencia, pues unos son más virulentos, otros son menos, unos son más reverdes, otros son menos reverdes, se pasa. Y luego también una cosa que la sociedad actual influye mucho es que vivimos en una sociedad sin responsabilidad, es decir, una sociedad en donde todos son derechos y donde no hay obligaciones y donde no hay responsabilidades. Y por lo tanto, claro, el adolescente fundamentalmente hay que hacerle ver la responsabilidad de sus actos, es decir, porque la tiene, porque la debe tener. Entonces, desde esas leyes del menor que prácticamente exculpan al menor de todo, etcétera, etcétera,
Y claro, eso lleva a que esa adolescencia, yo ya no diría a los 19 o 20 años, sino a los 30 o los 40 años tenemos adolescentes. Adolescencia muy prolongada, ¿no, Juan Carlos? Bueno, pues me toca, como tengo tres de mis hijos en plena adolescencia, efectivamente todo lo que han comentado de lleno lo comparto porque me está afectando plenamente. Han evolucionado físicamente, están cambiando, también han cambiado las relaciones familiares en el entorno, nuevos modos de ocio. Y bueno, pues es importante, en el reportaje que hemos visto al principio hablaban de valores que se han perdido. Es importante mantener o recuperar esos valores de siempre y perder el miedo a exigir y a ejercer la autoridad. Como comentaba Jesús Miguel, quizás se habla mucho de derechos. Incluso mis hijos, al venir aquí a la televisión, me decía, comenta que nos den más tiempo libre, que nos den más libertad. Y yo les decía, sí, muy bien, toda la libertad del mundo, pero también más responsabilidad. Máxima libertad, máxima responsabilidad. Entonces, muchos derechos, pero también importante conocer sus obligaciones. Bien, yo me imagino que también van a ustedes, evidentemente, desde posiciones especializadas, van a abordar comportamientos propios familiares, se están abordando, ¿no? A mí estos días atrás, y era un elemento de actualidad que quería introducir en el debate, me llamaba la atención esa noticia de que el gobierno del Principado de Asturias comunicó que asumía la tutela de una niña gijonesa de 13 años porque su madre afirmaba que no podía controlarla, ¿no?, por el carácter rebelde que tenía, ¿no? Esto, bueno, es decir, pobre madre, ¿no? Es decir, es la primera reacción que uno, que se tenga que hacer cargo el gobierno, un gobierno autonómico de... Pero yo pienso que los gobiernos no están para educar a los hijos, ¿no? La educación de los hijos me parece que corresponde siempre a los padres. Yo diría que la educación de los hijos es un derecho inalienable de los padres, que ¿no? puede ser delegado en un colegio. El colegio es complementario a ese derecho de los padres. No, ni los colegios ni los gobiernos. Bueno, por supuesto, el gobierno es el menos apropiado para educar a los hijos. Claro, bien, pero quería introducir, decir, esto supone también por parte de la madre, que repito, iba a decir mis condolencias, pero todavía no. Pero bueno, el que decir que la niña es rebelde, bueno, señora, la niña es rebelde, pero es su hija, ¿no? Bueno, es que hay casos dramáticos que en la Dirección General del Menor saben de ellos, en los que se llega a dar verdadero maltrato de los hijos a los padres. Todavía no hay estadísticas al respecto, pero en algunos casos llega a haber situaciones francamente tan delicadas que pueden obligar, aunque parezca efectivamente de entrada un absurdo que haya ese intervencionismo del Estado, pero imagínense en casos donde realmente hay agresiones físicas de los hijos a los padres o de los hijos a los abuelos. También a veces hay esa entrada de nietos a abuelos. Desde luego tiene que haber asuntos muy complicados de fondo, evidentemente puede haber hasta problemas de drogas, problemas de muchos tipos, sí, no. pero puede llegarse el caso. Yo tengo, ¿no?, como dato que al año hay unas 80.000 denuncias de padres contra sus hijos menores de edad, es decir, casi un 10% de la población infantil juvenil. Y hay un 10% de la población infanto-juvenil. Y de hecho hay asociaciones como la Fundación Obelén que sus miembros se dedican precisamente a evitar esto, ¿no? Es decir, incluso hay padres que manifiestan, llegan un momento a manifestar que preferiría que mi hijo estuviera muerto. Es decir, eso es bastante duro que un padre diga que su hijo... Yo aquí distinguiría dos cosas para no confundir unos elementos con otros. Hay casos de verdaderos trastornos de conducta, que puede haber realmente unos grados tan altos de agresividad y de hiperactividad y tal, que realmente requieren un tratamiento, una intervención, alguna fórmula tal. En otros casos son casos de dejación, de abandono, de falta de normatividad tan grande, tan impresionante, que realmente llegan los adolescentes a perder totalmente el norte, a dejarse llevar por sus impulsos, por sus apetencias, por las gratificaciones inmediatas y a buscar eso, lo que es el hedonismo, el placer, la búsqueda inmediata y pasar por encima de todo lo que es la normativa familiar. No reconocen figuras adultas, son anomias, no es que sean conductas antisociales, es que es anomia, no hay control de la norma. Se produce un poco el tema de la desestructuración familiar, es decir, muchos de estos casos lamentablemente pues, se suelen dar en familias desestructuradas, sí, cuando hay separación, cuando se queda pues una sola de las partes.
un poco la reacción a veces virulenta de no aceptar esa separación, pues lleva a esa dictadura, sí, a ese imponer, esa violencia que imponen a veces, y sobre todo, claro, cuando un niño tiene 5 años, es pequeñito y mide 1 y pico, no tiene problema, pero cuando mide 1,70 y pesa no sé cuántos kilos, puede ser un problema. Más. Uno de mi hijo mayor mide ya 1,85 y más alto que yo, cualquiera. No, pero es fundamental desde el principio, desde bebés, irles educando, ¿no?, para que llegue a la adolescencia en el mejor momento posible. Y si aún así llega a la adolescencia, nunca es tarde para aprovechar el tiempo y aprender a ser padres, porque también se puede aprender a ser padre, se puede leer, se puede formar. Este es otro aspecto que quería comentar. Probablemente, bueno, usted como responsable máximo de un centro de estudios de orientación familiar, precisamente, usted como catedrática de psicología evolutiva y de la educación, además, Juan Carlos como padre de familia, también convendrá una formación en las familias, ya no solo de las estructuradas, desestructuradas y todo lo que ustedes quieran, sino una auténtica formación para aprender a ser padres, ¿no? Porque yo supongo que eso de aprender a ser padres debe ser un oficio difícil, ¿no? Entonces, digo, el ejercicio de ser padres. El ejercicio de ser padre, antiguamente, podríamos decir, nuestros padres y nuestros abuelos, pues era una cosa que se aprendía dentro de la propia familia de alguna manera innata o natural. Hoy día eso, pues, podríamos decir que no basta, ¿no? Es decir, lo mismo que hay, uno se prepara yendo a la universidad, prepara sus máster, adquiere una formación profesional. A veces resulta que 2 grandes profesionales contraen matrimonio, unen su vida, pero en el tema de los hijos nadie le ha explicado nada. Es decir, entonces desde cambiar un simple pañal, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese es un tema que obviamente la formación de orientación familiar, de orientar a la gente, darle valores y motivos para poder dirigir luego su vida familiar, que la dirigirán como ellos quieran, pero dentro de unos cauces sobre los cuales deben de dirigirse. Bien, volveremos enseguida con ustedes. Tendrá la palabra la profesora María José Rodríguez, que la ha pedido, y estaremos, repito, muy pronto en la segunda parte del programa. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el programa titulado Los menores toman las riendas. Están los protagonistas de este debate debatiendo sobre una etapa crucial en la vida de la persona, la adolescencia, y su entorno familiar. Nos acompañan, participan, exponen sus criterios nuestros invitados de hoy, que son don Juan Carlos Ramos, periodista, padre de familia numerosa, don Jesús Miguel González Peñuela, presidente del Centro de Estudios de Orientación Familiar de Tenerife, y la profesora María José Rodríguez López, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Vamos a escuchar ahora declaraciones sobre este mismo asunto del debate de doña Pura Toste, que es presidenta de FITAPA, de la Federación Tinerfeña de Asociaciones de Padres de Alumnos, y del profesor Máximo Padrón, psicólogo. Los padres sí se preocupan muchísimo por sus hijos. Lo que pasa es que a lo mejor confunden lo que es la preocupación en la educación, que es la preocupación de darle demasiadas cosas para que los niños tengan en la vida que a veces no son ni siquiera necesarias. Los padres en general en nuestra sociedad y más en Canarias hay una preocupación por los hijos. De todas formas, el nivel de preocupación es distinto. Se preocupan más por lo inmediato, por la salud, que estén bien vestidos, que tengan cubiertas las necesidades básicas. Sin embargo, hay otro tipo de necesidades que los padres soslayan más, no están tan atentos a ellas, como la estabilidad emocional del hijo, su felicidad interna, sus preocupaciones interiores. Los padres están siendo muy tolerantes
y sin poner unas normas, y a veces los hijos pues no respetan lo suficiente porque de tanto que se quiere ser el amigo, se confunde ser el amigo con lo que es ser el padre. Vivimos en un contexto social donde los hijos y las hijas adquieren, desde la perspectiva de los referentes que les sirven de guía, los modelos sociales, el propio sistema social, los medios de comunicación social, donde aparece ya el concepto del respeto y el concepto de la autoridad mediatizada, incluso a través de intereses o de situaciones concretas que llevan al hijo a entender el respeto como algo trasnochado. Muchas veces se tiene miedo a las reacciones de que se creen que se les va a traumatizar los hijos, porque ellos pongan una norma en la familia, unas normas en la casa, y no son lo suficiente, son muy permisivos y le permiten a los hijos todo lo que los niños muchas veces quieren. Y eso es perjudicial, y el niño, sin el padre darse cuenta, se va haciendo con el terreno de lo que es el padre y no respeta lo suficiente. En general, los padres no tienen miedo de los hijos. Siempre digo en general. Ahora hay muchos casos de padres y madres que viven angustiados por las conductas de sus hijos y por las reacciones de sus hijos. Y en cierta medida podríamos decir que en casos muy puntuales hay miedo de los padres a los hijos. El niño que no tiene en su casa un modelo educativo, la escuela puede suplir, no en su totalidad, pero sí bastante. Porque pobre del niño que no tenga en su casa, en su hogar, en su familia, unos padres afectivos, con cariño, con mucho amor, y que no se le dé la educación que se le tiene que dar. Si en el colegio tampoco se le da, ese niño estará perdido. Por eso el colegio muchas veces suple a esa falta de afectividad o esa falta de atención que a las familias, de esas carencias de la familia. Yo creo que nunca el colegio debe suplir la educación familiar. Yo creo que el colegio completa y además complementa la educación familiar. Entendiendo el término educación, no hablo de enseñanza o no hablo de formación. En el término integral de educación del chico y de la chica, el colegio complementa y por tanto debe cooperar, debe formar con la familia una comunidad educativa. Los niños lo que quieren es que sus padres se quieran, que lo que ellos tanto quieren, quiere que entre ellos tengan ese amor que a veces se acaba. Pero a veces también cuando en una pareja hay males entendidos, a veces es mejor que estén separados que estén juntos, porque afecta más a la educación del niño. Y sí afecta el que no estén juntos, pero a veces afecta al contrario. El efecto es al contrario, si quieren estar unidos sin quererse, sin existir amor, el niño todo lo capta y también es perjudicial. El padre y la madre no son tales y llevan a cabo sus roles porque biológicamente sean los padres de los hijos o de las hijas. El rol del padre y de la madre, la función del padre y de la madre, la tarea del padre y de la madre deben ser ganadas por el propio padre y por la propia madre. Y por tanto pasan a ser referentes modélicos para el desarrollo de los niños y de las niñas. El desarrollo de la identidad personal en un niño, en una niña, está muy estrechamente unida a esa relación referencial que puede establecer con el padre o con la madre. Las normas son esenciales en la familia. Los niños tienen que tener una manera de que ellos sepan que hay cosas bien hechas y cosas mal hechas. El padre que permite todo, que el padre que ha tenido carencias en su vida y después le quiere dar a sus hijos todo lo que él no ha tenido, él le está perjudicando. Por eso esas normas y ese comportamiento de no perderse en darle todo porque no se necesita todo, muchas veces los padres, de tanto quererlos, pues le damos de todo y eso es lo que hace que en la familia pues el niño se sienta consentido y se sienta el dueño de la casa. Fundamentalmente hay que hablar del clima familiar,
cuando en esa familia no existe un clima de diálogo, de comunicación, de participación, cuando las cosas se deciden siempre de arriba a abajo, echando mano del rol de padre, del rol de la autoridad, sin escuchar al hijo, sin participar con el hijo en su propio proceso, en sus propias dudas, en sus propias cuestiones, en sus propios interrogantes. Entonces, si nos implicamos así, vamos creando en el contexto familiar un clima en el que todo esto puede ser realmente positivo. Han sido los puntos de vista, los criterios que agradecemos de don Máximo Padrón, psicólogo, y de doña Pura Toste, presidenta de FITAPA. Bien, iba a tener la palabra la profesora Rodrigo López. Sí, es curioso porque estamos mencionando afecto, comunicación, yo añadiría apoyo y acompañamiento. Es muy importante el tiempo y la dedicación, porque no se puede educar bien en 3 minutos o en media hora. Eso de que la cantidad, la calidad, la cantidad, no. Es decir, acompañamiento, apoyo y supervisión. Pero no enfaticemos solo los aspectos normativos. Claro, aquí cuando va uno oyendo a unos y a otros, hay un momento de contrasentido en que se dice la norma, el respeto, pero por otro lado no hay que dejar de reconocer que esta es una edad donde hay una rebeldía ante la norma. Entonces debe cambiar la forma de dialogar sobre la norma. No puede haber esa norma tan dirigista, tan de arriba abajo, tan externa, tan de heterocontrol que decimos los psicólogos. Hay que pasar a un tipo de norma que llega más a ser parte del autocontrol. Y el único secreto que conozco para eso es la negociación. Es la comunicación, la negociación, es la crítica compartida. Además, yo creo que esa es una buena herramienta para poder actuar frente a otros frentes que no hemos nombrado aquí, otras voces que educan, como es la televisión, como es el ocio, como está el... de forma. Bueno, pero ahí tienen su papel. Quiero decir, se erigen en agentes educativos ante los cuales muchas veces los padres pierden y tiran la toalla. Dicen que si mi hijo está más influenciado por lo que ve en tal programa o tal, en fin, jueguito de ordenador, que por lo que diga yo. Yo les mandaría un mensaje de esperanza, en el sentido de que se crean que su rol es importante. Todos los estudios indican que el clima familiar, como muy bien señalaba Máximo, es un factor protector de primera magnitud frente a todo tipo de problemas que puedan surgir. Entonces, ahí queda todavía un hueco muy importante para los padres. Sí, bueno, en efecto, el dedicarles tiempo, es muy importante dedicarles tiempo, estar siempre disponible. Cuando vayan a hablar con el padre o la madre y esté en ese momento leyendo el periódico o viendo un programa de televisión, pues desconectar y atender al hijo, mirarle a los ojos, escucharle más que hablarle, porque muchas veces se corre el peligro de soltarles una charla, como dicen ellos, sobre todo escucharles, mirándole a los ojos, importante, y luego razonar. Es una de las claves que ha dado María José y es muy acertada. No se puede ya imponer, sino se trata de negociar, razonar con ellos. Mira, hay que hacerlo así por esto, entiendo yo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo piensas tú? Eso es razonar, que sean ellos quienes asuman esa orden, y si ya es algo importante o vital o clave, pues ahí efectivamente darlo, porque luego entramos en tema de asuntos que no es posible negociar, pero la mayoría de las veces sí se puede razonar con ellos. Sí, no seamos como los políticos que a veces piensan que se puede negociar todo. Es decir, yo pienso que puede haber cuestiones. O sea, el clima de negociación siempre expresa, aparte de inteligencia, conveniencia de practicar y de conseguir la paz, ¿no? La paz en todos los ámbitos, ¿no? Que es necesaria también a mí, en la por educación. Ejemplo, mis hijos, Ricardo, me dicen mucho últimamente, eso es injusto. Entonces tengo que negociar más con ellos y razonar para que lo sientan. Pero quiero decir que sí, que es buenísimo eso de negociar y de hablar y de llegar a consensos, que es la moda. Pero probablemente habrá algún asunto innegociable. Yo lo que diría es que eso está muy bien, la negociación, pero siempre tiene que haber unos principios básicos que son innegociables. Es decir, sobre eso no negocio. Es decir, este es el principio básico sobre el que se basa toda nuestra vida familiar, digámoslo así. Por ejemplo, Jesús, no es lo mismo un corte de pelo, te lo digo por mi experiencia, mis hijos, cortes de pelo. Ahí podemos negociar
etcétera. Claro. Pero no es lo mismo eso a horarios de llegar a casa, a programas de televisión que pueden o no pueden ver. Es decir, tenemos que distinguir. Forma de vestir, ahí podemos negociar. Hay temas que son negociables y temas que son innegociables. Por ejemplo, el ejercicio de la autoridad, como señalaban antes el profesor, el rol de padre y de madre, eso es innegociable. Yo no voy a ser nunca amigo de mis hijos, seré su padre. Claro. Pero no puedo ser nunca amigo, podré estar más cerca de ellos, podré escucharlos y debo de escucharlos y dedicarle el máximo tiempo posible. Pero siempre voy a ser su padre. No voy a ser el coleguilla, no voy a echar la mano por encima del coleguilla, vámonos. ¿Por qué no? Es decir, y eso es innegociable, por mucho que yo quiera negociar con ellos. Entonces, esos 4 principios que cada uno tiene que señalar, esos valores que hoy día la sociedad parece que ha perdido todo valor porque nos basamos en un principio de ética totalmente relativa, de cada uno haga lo que le dé la gana, y que la televisión y Internet lo que nos da son una serie de situaciones en las cuales luego no se ven los resultados, por lo tanto no hay responsabilidades. Entonces, pues claro, lleva a este relativismo ético en el que parece que el principio básico es consensuémoslos todos porque todo es válido, y no. No, es que hay dominios diferentes. Una cosa es el dominio personal, de preferencias, intereses, deseos, aficiones, que eso hay que respetar al máximo, porque es uno de los frentes para el desarrollo de su identidad. Y otra cosa es el frente moral, por ejemplo, donde lo que está bien y lo que está mal está mal. Ahora, hay un territorio intermedio que es el convencional, que es el que nombrabas, las horas de llegada a casa, las horas de tal. Dependiendo de que eso afecte más o menos a cuestiones de seguridad y de riesgo real, porque las horas de llegar a casa pueden tener que ver con riesgos reales que corren nuestros adolescentes estando por ahí y tal, ese es un terreno que ya tú ves. Depende de qué tipo de aspecto estemos tratando, hay más espacio o menos espacio. No hay que tenerle miedo al conflicto. Nosotros estamos investigando mucho sobre el tema del conflicto y el conflicto es una oportunidad para el cambio. El conflicto, viéndolo en términos positivos, es la llamada de atención para decir, que estoy aquí y no opino lo mismo que tú. Y eso es un factor de crecimiento para el chico y la chica. Sí, porque si no, no tendríamos ocasión nunca de mirarles a la cara y decir, oye, que me lleva a la contraria, oye, que no está de acuerdo conmigo. Entonces tienen que irrumpir de esa forma, a veces conflictiva, para decir, aquí estoy yo. Es lo mismo que en una pareja siempre va a haber crisis y va a haber conflictos. Lo bueno es superarlos. Y reconciliación. Claro, eso es lo bueno. Que son además pues muy sabrosas. Pues lo mismo pasa un poco con esto, ¿no? Es decir, habrá crisis y conflicto con los adolescentes, porque es que es inevitable que no las haya. Ahora bien, la reconciliación final es lo bueno, el saber negociar de alguna manera esas cosas que son negociables, luego también poderlos orientar, es decir, según la autoridad que uno ejerce de padre o de madre, pues tiene más influencia el consejo o la orientación que uno le da, porque la decisión tiene que ser de ellos. Es decir, aquí no estamos en una cosa dictatorial de autoritarismo, ¿no? Porque eso sí que nos lleva al desastre. No funciona. Nosotros hemos observado a los 16 o 17 años en nuestras investigaciones que hay una bajada impresionante del control parental. 16 y 17 años que lo vemos en las calles, que es como si se perdieran todos los papeles y se dijera, no, bueno, ya él puede, no, ya viene, no, ya... Es un disparate, porque es que la pérdida de supervisión total a esas edades implica que estamos dejándoles a merced pues, de todo tipo de influencias que les pueden llevar a conductas de riesgo. Estos tiempos son más peligrosos que otros que hemos vivido. Mucho más. Por todas las posibilidades que tienen en la calle y en las casas. Efectivamente, efectivamente. ¿Se corre el riesgo a veces de algún modo de perturbar la personalidad de los hijos? O sea, porque una cosa es inculcar valores, inculcar principios, educar. Y otra cosa probablemente es... pero claro, en esos procesos a veces los padres no pueden tener la tentación de exigirles a los hijos las mismas conductas que ellos han... o exigirles más de aquello que ellos no pudieron conseguir en la vida. Entonces, no pueden darse también ese tipo de disfunciones, diría yo, en el seno familiar. Nosotros distinguimos entre control psicológico y control conductual. El control psicológico es muy peligroso porque toma el punto de vista del adolescente y lo atrapa hacia el punto de vista del padre y busca chantajes emocionales y formas de llevarle a su manera de pensar y no deja que el adolescente desarrolle realmente su propio equilibrio y su propia manera de fundamentar su personalidad. Entonces el control psicológico roba
efectivamente, tiene el peligro de resultar neurotizante, de resultar con problemas de personalidad. Cuando le echas en cara, es que ya no me quieres, es que no estás viniendo a casa, es que lo haces para disgustarme, es que esto me vas a matar con esto. ¿Qué tipo de control es ese? Es un control psicológico, es un control, bueno, lo llamamos psicológico, pero deberíamos llamarle todavía más claramente neurotizante, ¿no? En cambio, el control más comportamental, más centrado en analizar conductas, en analizar comportamientos. Mira, ¿por qué llegaste tal? No podías haber llamado, no podías haber dicho, mira que yo estoy al teléfono, dime dónde estás, qué razones tienes. Eso es otra historia, pero el control psicológico es muy preocupante. Hombre, yo diría que dentro de un ámbito de la familia donde esta se base en el amor y en el cariño, donde se busque, porque a veces muchos de estos regalos que se hacen es un poco el querer comprar el cariño de los hijos. Es decir, entonces con una cosa material no se puede comprar algo que no es material. La afectividad es algo que no es material, que yo no lo puedo tocar de tal manera. Entonces yo no puedo comprar el cariño de mis hijos, ni tampoco los niños de la llave, ¿no? Los niños de la llave son que los padres están fuera, el niño viene del colegio con el llavín colgado de edades muy pequeñas, entra en casa y está con los hermanos, si es que tiene hermanos, y entonces merienda, estudia, hace lo que da la gana, ve la tele, no la ve porque sus padres llegan tarde. Entonces hay que darle tiempo, eso de estar tiempo, es decir, la educación no es 2 minutos y basta. Estar con ellos. Estar con ellos. Sí, bien, enseguida continuaremos con las exposiciones que ustedes están realizando y vamos con ese paréntesis anunciado. Están ustedes, estamos en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8 dedicado en esta ocasión, esta semana, a los menores toman las riendas 2, en el cual nuestros invitados debaten, exponen principios y argumentos y criterios en relación con, sobre todo, esa etapa tan difícil de la adolescencia y el entorno familiar. Están debatiendo, como ustedes lo indico, sobre todo para aquellos que se incorporen ahora al programa, están debatiendo don Jesús Miguel González Peñuela, presidente del Centro de Estudios de Orientación Familiar de Tenerife, también doña María José Rodrigo López, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna, y don Juan Carlos Ramos, periodista y padre de familia numerosa. Hemos tenido 2 partes del programa. En la segunda, ustedes pudieron escuchar las declaraciones y los puntos de vista también de don Máximo Padrón, psicólogo, y doña Pura Toste, presidenta de FITAPA. Y ahora vamos a escuchar la opinión de la ciudadanía de la calle. Se ha preguntado, la pregunta común ha sido, ¿cree usted que los adolescentes son respetuosos y tratan con educación a sus padres? Y estas han sido las respuestas obtenidas por los equipos de Canal 8. Los jóvenes piensan que ellos pueden hacer lo que les dé la gana sin tener que pedirle cuentas a los padres, están equivocados. Pero en el colegio los educan muy bien a los jóvenes, lo que pasa es que su principio de la casa como que salen mal formados. No tengo excesivos problemas con mis hijos, pero sí, me imagino que yo a veces los oigo por ahí y me pongo encendidísima. O sea, que hay de todo. Yo qué sé, que después que está la ley del menor no respeto a la gente ni nada de esto. No exactamente, no considero que le hayan perdido respeto a los padres. Lo que pasa es que se mueven en una sociedad diferente y en una escala de valores diferente. Es un fenómeno que sobresale entre los medios de comunicación, se destaca entre los medios de comunicación, pero nadie ha hecho un análisis riguroso para ver si eso es representativo. Que ha habido un cambio en la generación anterior donde los niños no tenían derecho a nada, primaba mucho el autoritarismo de los padres. Ahora los padres parece que lo hayan querido hacer mejor, pero de una manera muy hedonista, sin poner límites a nada. No creo. No creo porque yo los tengo también y ellos siempre me han respetado y eso depende de los padres también.
que no creo que se le hayan perdido respeto. Depende todo de la familia y el nivel social o la capa social de donde se desarrolle la cuestión, ¿no? Los nuestros, yo creo que los nuestros no. Han recibido un cogotazo cuando hay que dárselo y eso mejora las cosas. Hoy día sí, pero yo pienso que muchas veces los padres también tienen un poco de culpa de eso. Bien, como es habitual, pues opiniones para todos los paladares. Bien, profesora Rodrigo López. Sí, es curioso cómo la ciudadanía lo refleja. En realidad es que la variabilidad es enorme. Claro, lo sensacionalista es decir, bueno, esto es terrible, los jóvenes están todos desmandados. Nuestros estudios realmente no lo indican, o sea, la gran mayoría de las familias que nosotros hemos estudiado en esta primera fase a la que me estoy refiriendo, fueron familias biparentales, que esto es una problemática diferente a las familias monoparentales o a las familias reconstituidas, que son muchos modelos nuevos de familia. Entonces, las formas de llegar a nuevos equilibrios, esto también está agravando extraordinariamente la dinámica familiar, porque no es lo mismo llegar a un equilibrio con una madre sola educando, que llegar a un equilibrio con padre y madre, que llegar a un equilibrio con familias reconstituidas que traen hijos de un lado y de otro. Entonces, es tan heterogénea hoy la realidad de la familia que de ahí que haya esa disparidad tan grande en opiniones, porque cada uno cuenta según le va en la feria, ¿no? Y es así, es muy variable, pero en general lo que nosotros estamos viendo es que hay en general se tiende a buscar precisamente este equilibrio, esta negociación, este compromiso, ese ceder, ese mantener por ambas partes. Si bien es verdad que comparativamente los adolescentes son los que más estrategias de dominancia utilizan. Es decir, que hoy por hoy está tan desgastada el concepto de autoridad parental que de utilizar a alguien la autoridad la utilizan a veces más los adolescentes que los padres, ¿no? Por ese desgaste que estamos comentando, ¿no? Pero comparativamente hablando, no que sea la generalidad mayor. Y ahí yo tengo que hablar muy a favor del tema de las madres, que es curioso que aquí pues estaba yo solo representando aquí al género femenino, cuando en realidad son las... ¿Usted es madre y abuela? Sí, madre y abuela, exactamente. ¿Ser abuela es como ser dos veces madre, o no? Es como recordar aquello, cómo era aquello, algo así, ¿no? Bien. Pero realmente es verdad que hay una cuestión muy importante en las madres que nosotros hemos observado, las que más negocian y las que más entran al trapo en la normativa y en el planteamiento del seguimiento diario son las mujeres. Todavía sigue siendo ese el caso, a pesar de que haya excepciones. Bueno, es que de momento son las que siguen teniendo un sentido de responsabilidad mayor o de seguimiento mayor, ¿no? A lo mejor sale, ¿no? No lo sé, o socialmente al menos. Yo lo que voy a decir es lo que dice mi mujer, ¿no? Si mi mujer dice, no, es que tus niños han salido, le dice a alguien, es que tus niños han salido buenos. Y ella dice, no me han salido buenos, me los he trabajado. Me los he trabajado, ¿no? Es decir, que de alguna manera es un poco, hay que trabajarlo. Los niños hay que trabajarlos desde que nacen. Es decir, yo vuelvo a decir lo que estoy marcando desde el principio, ¿no? Que la adolescencia es una fase más, pero que todo proviene desde el principio. Desde el principio, desde su nacimiento, primeros años de edad, que a veces tienen ahí unas edades de oro durante la infancia que no dan guerra ninguna, y parece que no hay que hacerles ni caso y hay que aprovecharla porque es la época en que más se puede de alguna manera volcarse con ellos, porque luego eso es lo que van a recuperar una vez que tengan la adolescencia. Y también es verdad que la mayoría de los hogares en España yo diría que son felices y están, y salvo casos puntuales, deben ser una minoría, ¿no? Bien, por otra parte, el otro día yo leía un poco, quería introducir en el debate un elemento, leía lo siguiente: nuestros jóvenes de ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desprecian la autoridad. Muestran poco respeto para los mayores y prefieren conversar de cosas sin sentido que ejercitarse o estudiar. Los muchachos de ahora son tiranos para sus padres y no agradecen nada. Ya no se levantan cuando alguien entra en casa, no respetan a nadie, devoran la comida y se burlan de sus maestros. Bien, esta supongo que a algunos de ustedes les ha sonado ese escrito. Ese escrito es del siglo V antes de Cristo y está redactado por Sócrates. Entonces, es algo que viene de atrás. Nuestro filósofo griego
filósofo griego, filósofo universal, ¿verdad? Pues evidentemente en el siglo V a.C. ya reflejaba esto. A veces cuando dramatizamos, cuidado, para no abordar, para no coger el toro por los cuernos de la responsabilidad paterno-filial, pues puede ocurrir eso de decir, no, es que hoy la juventud, pues eso, está perdida, es decir, los adolescentes ya son tiranos. No, miren ustedes. Esto, bueno, esto así es, y esos afares de rebeldía y muchas de las connotaciones de nuestros jóvenes pues han estado presentes en todo tipo de juventudes a lo largo de los siglos, entonces al menos en nuestra civilización. Y supongo que en otras civilizaciones también. Bueno, lo que hay que hacer es en cada circunstancia y en cada tiempo tratar de asumir esa responsabilidad de padres que no acaba, ni muchísimo menos, con, diría yo, ¿no? Ustedes lo han expresado de distintos modos, ¿no? Que no acaba ni muchísimo menos con facilitarles los bienes materiales o premiarlos con regalos extraordinarios que compensen, entre comillas, ese tiempo que no se les dedica. Que no se les da. Y que realmente es el que hay que empezar a dedicar, ¿no? Es decir, el oficio de padres lleva eso, dedicar tiempo, ¿no? También, buscar tiempo. Que no tengo tiempo, estoy trabajando, pues deje usted, si pueda, uno de los trabajos y dedíquese más a los hijos, ¿no? Jesús lo comentaba, la accesibilidad, eso es muy importante, la disponibilidad. La sensación de que, oye, vienen a verte, sueltas lo que sea y les miras y les dices, sí, dime. Es decir, la accesibilidad, la disponibilidad, ¿no? El saber que estás ahí, que no implica que estés todo el tiempo de vigilancia intensiva en su cogote, pero que sepan que cuentan contigo, que saben que estás ahí, porque ellos nos siguen necesitando muchísimo. Curioso que en los informes muchas veces los adolescentes echan en cara a sus padres el no tener tanta supervisión como querrían. Es curioso, pero ellos perciben, ellos mismos lo perciben negativamente, esa pérdida de supervisión, porque lo interpretan como falta de afecto, falta de interés. Desinterés. Como desinterés. Como olvido. Efectivamente. Es decir, que no solo es que es bueno para ellos, sino que es que ellos lo están echando de menos cuando se les hacen entrevistas y cuando se les hacen estudios exhaustivos y tal, te das cuenta que están reclamando de los padres precisamente esos niveles de control. Un concepto básico que hay que en educación es educarlos en libertad. Claro. Es decir, claro, pero la libertad bien entendida supone una responsabilidad de los actos, es decir, si tú no eres libre, puedes hacer lo que te dé la gana, en el sentido de que no vas a ser responsable de tus actos. Por eso es bueno marcarles, decirles más o menos las cosas, y luego ellos son los que van a tomar la decisión. Unas normas básicas. Claro, entonces ellos son los que luego, y de hecho, que ellos pueden decir, a mí me dijeron esto y esto y esto, y yo hice lo que me dio la gana, pero me dijeron esto, y eso lo recuerdan luego. Sí, y eso sí te lo agradecen. Ahora, si no te dicen nada, es que a mí no me dijeron nada, claro, me he estrellado por allí, por el otro lado. De la otra manera, me he estrellado igual, pero me lo dijeron. Entonces, eso sí saben valorártelo. Sí, hemos hablado de dedicarles tiempo, estar disponibles, el hablar, escucharles, razonarles nuestras decisiones, pero también es importante el funcionar en estéreo el padre y la madre. Efectivamente, quien tenía que estar aquí es más que nada mi mujer posiblemente, porque es la cabeza visible en todo. Y bueno, pero es funcionar en estéreo padre y madre, que haya madre, pero también que haya padre, que estén los dos y que vayan juntos en sus decisiones. Y luego que podrás acertar o equivocarte muchas veces, pero que nunca digan que son huérfanos de padres vivos. O sea, que no lo puedan decir, que son huérfanos de padres vivos. Bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención, que yo voy a rogar que ustedes con seguridad pues seguirán aportando esos criterios y esos puntos de vista tan estimables que han tenido pues la generosidad de facilitarnos a todos nosotros, ¿no? El último tiempo, ¿no? Sí que quería un poco indicar que a veces en el programa anterior no estuvieron aquí debatiendo, pero sí escuchamos en la calle. Era el entorno educativo y el entorno de las amistades, el entorno escolar, quiero decir, educativo, la familia. Entonces, y algunos de los jóvenes que opinaban, que hablaban, incluso eran provocativos, porque también hay jóvenes
que consideran que hay estereotipos, que hay tópicos por parte del mundo adulto hacia ellos, ¿no? Y que consideran, y entonces pues uno en plan provocativo decía, nada, si nosotros lo que hago yo es estar en las esquinas y fumar porros, ¿no? Es decir, evidentemente ese que estaba diciendo eso con certeza que no lo hacía, ¿no? Pero era un poco la voz de protesta. Había otras opiniones también de jóvenes, ¿no? Porque hay que escucharlos también en estos programas, ¿no? Pero que a veces se nota sobre todo el que desde el mundo adulto se asignan determinados tópicos, determinados y realmente no se les conoce. El problema es que no se les conoce como tales, ¿no? Bien, pero bueno, este era un último apunte que yo quería tal. Don Juan Carlos Ramos, una última intervención. Bueno, pues quizás insistir en esto de lo que hemos dicho, de estar muy disponibles, de escucharles, razonar con ellos y luego educar en positivo, ¿no? La autoestima, animarles en todo lo bien que lo hagan, animarles, no perder el miedo a exigir y a ejercer la autoridad. Y lo que he dicho antes, el que aunque nos equivoquemos, que no puedan decir que son huérfanos de padres vivos. Y me quedo con la frase de Tagore, que me la apunté porque es bonita y yo creo que se puede aplicar a la educación. No es el martillo el que deja perfectos los guijarros, sino el agua con su danza y su canción. Pues en plan positivo, educar con cariño a nuestros hijos, eso es lo que podría. Bien, don Jesús Miguel González. Hombre, la vida, yo diría como la película, la vida es bella, realmente. Gran película. Aunque muy gran película, aunque a veces es dura. Pero bueno, hay que verlo todo de un punto positivo y siempre si marcamos esas bases de cariño, esas bases de amor, no nos equivocaremos, es decir, saldrán las cosas por donde salgan, pero siempre habrá algo positivo y los adolescentes es una etapa que pasa, es decir, volcámonos en el principio, atendámoslo bastante, con bastante más detalle durante la adolescencia y pasará. Y no pasará absolutamente nada. Como la gripe, decía. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, don Jesús Miguel González Peñuela. Profesora María José Rodrigo López. Pues yo también voy a terminar con un mensaje muy positivo. Porque, bueno, todas las encuestas dicen, la Fundación Santa María de Jóvenes Españoles en el 2005, que la familia sigue siendo un valor altísimo en toda la juventud española. Y en los adolescentes lo mismo, es decir, está dentro de los valores listados como más importantes. Luego, quiere decirse que todos, unos y otros, estamos por la labor de que haya cohesión familiar, de que haya unas buenas relaciones, de que haya tal. ¿Cómo se logra esto? Pues realmente con esa apertura que estamos comentando, de apertura de comunicación, de apoyo, de confianza, de supervisión acompañada de razonamiento, de argumentación. Esta parte crítica es importante, abrirse a los hijos y sobre todo reforzar el equipo parental. Lo voy a decir de esa forma, así como que suena más tal, pero es lo que comentábamos antes, el padre y la madre. Es muy importante que ahí acuerden puntos de vista porque hay muchas indicaciones de que la incoherencia en la norma hace muchísimo daño. Y lleva a unos problemas importantísimos. En cambio, la coherencia, el robustecimiento de ambas posturas, no enfrente de o en contra de, sino a favor de, pero de una manera unida, coherente y recogiendo al mismo tiempo lo que fluye del hijo hacia nosotros. Es decir, un proceso bidireccional, no solo nosotros hacia los hijos, sino de los hijos hacia nosotros, porque cada chico o chica tiene su manera especial de ser, su manera especial de entrarle y no se le puede entrar a todos de la misma manera, aunque en el fondo el mensaje sea el que estamos todos coincidiendo aquí, ¿no? Pero en unos hay que incidir más en aspectos normativos, en otros, por ejemplo, en personalidades mucho más tímidas, más inhibidas, abundar mucho en los aspectos normativos es a lo mejor ahondar en mucho más, en problemas de personalidad que se te montan por menos de nada. En cambio ahí hay que utilizar mucho la reafirmación, el refuerzo, la asertividad, el que cobren seguridad en sí mismos. En cambio otros que sean más impulsivos, de los que primero actúan y luego piensan, ahí hay que trabajar más otros aspectos de otra índole, ¿no? O sea, observar a los hijos que tenemos delante, tampoco servirnos de las recetas que nos valieron con los abuelos, observarlos y ver el mundo que nos rodea, que es muy amplio y es muy novedoso. Sin duda, y el mundo que nos rodea, que bien entendido es un gran don.
No hay que asustarse del mundo. El mundo a veces lo hacemos pernicioso, lo hacemos feo, los demás, los hombres, las personas, pero el mundo, tal como en su genuina creación, es algo bueno, no hay que huir del mundo, hay que amar al mundo, que es distinto. Ese consenso que usted decía, evidentemente, el consenso que hemos estado aquí comentando con los hijos, el diálogo, el afán el clima de negociación tiene que empezar evidentemente por la pareja, sí, por el padre y la madre, ¿no? Tiene que estar. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí, por haber aportado a todos los televidentes que han seguido el programa esos puntos de vista. También nuestro agradecimiento a quienes a través de las grabaciones que se han realizado han emitido sus declaraciones y animarles, como siempre, pues a que participen ustedes directamente, si lo desean, a través del correo electrónico. Esta es la dirección que tienen a pie de pantalla. Como es habitual, pues nos despedimos hasta un próximo programa, deseándoles lo mejor, deseándoles que sean felices en la medida de lo posible. Felices en este mundo, con los suyos y también pensando en todos los demás, en los suyos y en los que no son tan suyos. Muchas gracias.